diagnosticaron, no, le formularon quimioterapia muy agresiva. Con el primer ciclo de quimioterapia, él perdió totalmente su pelo, sus pestañas, sus cejitas, y empezó a deprimirse muchísimo, muchísimo. Estaba jugando y empezaba a llorar. Fue un cuadro muy, pues para mí era algo muy desgarrador ver a mi hijo en esa situación. Y le hicieron 3 ciclos, pero en el primer ciclo... Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Que el ser humano no se extravíe ni se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendícenos en esta bella noche y permítenos tener un momento inolvidable en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en encuentro con Jesús y hoy felices de saber que ustedes están allí, siempre con nosotros, escuchando la palabra y compartiendo esta transmisión de bendición. Hoy tenemos un segmento diferente, un segmento llamado Testimonios de Vida, cuando lo imposible se hace posible. Valoramos tu apoyo y tu sentir de estar con nosotros y también hoy contamos con la grata bendición de tener a nuestra hermana Arce Urrego con nosotros. A ella le queremos dar la bienvenida a Encuentro con Jesús. Bienvenida, hermana Arce. El Señor la bendiga. Amén, hermano Julio, y bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en esta tarde. Queremos ser de bendición para todos. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos en Testimonios de Vida, cuando lo imposible se hace posible. Hermana Arce, ¿podría por favor contarnos un poco acerca de su familia? Bueno, mi familia está compuesta por 3 hermosos hijos que el Señor me ha regalado, ya todos grandes, entre los 33 y los 25 años. ¡Qué bendición! Y hablando de esos hijos y de las maravillas que Dios ha hecho, creo que ha sido en todos, hubo un caso específico y particular en uno de esos hijos. Sí, en Néstor Alejandro más exactamente. Alejandro. ¿Él es el menor de los 3? Él es el menor de los 3. Tiene 26 años ahora. ¿Podría contarnos un poco cómo inició ese proceso de vida con respecto a Alejandro? Bueno, cuando él tenía 18 meses aproximadamente, le diagnosticaron un cáncer de senos endodérmicos. Su hígado tenía 8 tumores y allí empezó pues un proceso muy grande y muy impactante que hasta el día de hoy ha impactado nuestras vidas. Wow, 18 meses, prácticamente un bebé con toda una vida por delante, sí, con todo un deseo en el corazón de los padres por verlo crecer. ¿Cómo se sintió la familia al recibir esa difícil noticia? Bueno, la verdad fue una noticia muy impactante que en el momento pues nos llenamos, no sé, yo personalmente perdí la fe porque como que le reclamaba a Dios porque mi hijo, porque un niño y claro, fue algo que nos impactó a todos, a toda la familia nos impactó de una manera impresionante. A veces nosotros, seres humanos, tendemos a reclamarle a Dios por algunas situaciones que vivimos, por algunos desiertos por los cuales transitamos, por algunas etapas que no quisiéramos cruzar. Y no quiere Dios jamás que le reclamemos. He encontrado, hermana Arce, en la Biblia que hay 2 tipos de enfermedades. Un tipo de enfermedades son para muerte, pero también hay otro tipo de enfermedades que son para la gloria de Dios. Amén. Y hablando del tema y del testimonio de Alejandro, ¿qué tipo de tratamientos médicos recibió él?
Bueno, inicialmente fue operado en la clínica por una inflamación abdominal y por un punto negro que fue el que me llamó la atención, por el cual lo llevé a la clínica. Y allí lo operaron. El médico cirujano que lo operó le encontró 8 tumores en el hígado y adicional una pelota flotante que era la que inicialmente se había explotado y la que le produjo el hematoma y por el cual nos dimos cuenta que él estaba mal. Wow. ¿Cómo se dio cuenta de ese punto negro? Bueno, él tuvo una caída el día anterior, pero fue una caída mínima, nunca se pegó en el abdomen, pero sí vi que lloró muchísimo y como que empezó a indisponerse desde el momento que se cayó. ¿Cómo reaccionó el niño a los tratamientos que empezaron a ubicar para él? Bueno, realmente sí, la reacción que él tuvo después de la cirugía, él salió muy bien, obviamente con un diagnóstico pues aterrador para nosotros porque nos dicen tiene un cáncer de senos endodérmicos, vamos a hacer hasta lo imposible por salvarle la vida, pero no te prometemos nada porque el cáncer que tiene es muy agresivo y está en un estadio 4, pues que ya es muy, muy avanzado, donde ya prácticamente la ciencia médica no tiene mucho que hacer. El niño pues empezó con un diagnóstico de quimioterapia muy, muy fuerte, le formularon unos ciclos de quimioterapia muy grandes, pero antes de que todo eso iniciara, a él lo operaron un día lunes, todo inició un domingo, el día lunes lo operaron después de una serie de exámenes que le hicieron, luego vino la cirugía y ya el día martes teníamos unos exámenes preliminares donde ya los resultados estaban con el diagnóstico inicial del cáncer. El día miércoles recibimos ya los laboratorios con un diagnóstico ya final donde se decía que era un cáncer de senos endodérmicos y donde ya nos dijeron vamos a hacer hasta lo imposible, pero no prometemos nada. Fue entonces cuando ahí fue un pastor de nuestra iglesia, de nuestra congregación a la clínica, nos pidió que si no teníamos la suficiente fe, se salieran los que no tuvieran esa fe de creer que Dios podía hacer un milagro. Está muy interesante eso que acaba de pasar que nos acaba de contar, porque el pastor fue hasta la clínica. Él fue a la clínica. Llega a donde está el niño y entonces dice, los que tengan fe se van a quedar porque vamos a orar y los que no se quedan fuera. Correcto, y así fue, 2 personas se salieron, recuerdo que la novia de un hermano mío se salió y otra persona que estaba ahí no tenía la fe suficiente y prefirieron salirse del recinto. Nos quedamos como 8 personas y ya en ese momento el pastor hizo una oración muy sencilla. La verdad no fue una oración que yo sintiera pues como que aquí se manifestó la presencia de Dios y una sanidad. No, él oró de una manera muy sencilla, me repitió, mamita, de ahora en adelante nunca vuelvas a decir que tu hijo tiene cáncer. Gloria a Dios. Tuvo cáncer y yo le creía esa palabra y me llené de fe y ya la gente me preguntaba y yo decía, mi hijo está bien, está sano, pero obviamente seguía hospitalizado. Seguía en tratamiento, exacto. Seguía en ese difícil proceso que estaban pasando. En ese proceso fuerte, pero ya pues llena de fe, de que Dios había hecho algo extraordinario en mi hijo. Gloria a Dios. Es impactante cómo los hombres de Dios pueden ser influidos por el Espíritu Santo, porque lo mismo que hizo el pastor, lo hizo el Señor Jesús en una oportunidad cuando entró a visitar a una casa donde había una joven que estaba, que ya había perdido toda la esperanza. Y recuerdo que el Señor Jesús en la Biblia sacó a todas las personas que habían y dejó a Pedro, Juan y Jacobo y a los padres de esa niña que, entre otras cosas, había perdido toda esperanza porque estaba finalmente muerta. Pero mire la misericordia y la gracia del Señor. Dios, el Señor Jesucristo, amén, extendió su palabra, extendió su mano
y levantó a aquella niña. Amén. La levantó de entre los muertos, de entre las cenizas. Dios es especialista en esto, pero qué hermoso testimonio el que nos está compartiendo nuestra hermana Arce. Entonces, ¿qué lugar ocupa la fe en Jesucristo en ese momento y en esa etapa por el que estaban pasando? Bueno, inicialmente, como lo dije anterior, mi fe no era la mejor. Estaba un poco enojada con Dios, sin razón, porque siempre que Dios permite algo en la vida del ser humano es porque Él tiene un propósito, y la enfermedad de Él era con un propósito. Amén. Lo entendí mucho tiempo después, pero en ese momento de verdad mi fe no era la mejor. Pero de ahí, después de la oración que hizo el hermano, sí sentí que Dios inyectó fe a mi vida. Y Amén. Empecé a sentir que el Señor había hecho algo. No lo entendía cómo, lo veía todo como tan normal, como que todo seguía igual, pero me llené de fe y empecé a declarar sanidad sobre mi hijo. Gloria a Dios. Es que es determinante que podamos andar por fe y no por vista, porque a la perspectiva de nuestros ojos en ocasiones solo vemos malas noticias, reportes médicos críticos y hasta noticias trágicas o de muerte. Y es allí cuando debemos tener una fe viva. Amén. No una fe sin obras muertas, sino una fe viva, una fe activa, una fe que nos movilice a Cristo Jesús, que nos movilice a creer en Él. Y es allí cuando se cumple, hermana Arce, ese precioso texto que aunque andemos por valle de sombra de muerte, Amén. Debemos creer y no debe temer nuestro corazón, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Santiago capítulo 2, verso 17 dice que esa fe viva trae obras, y esas obras son la oración, nos lleva a buscar de Dios, nos lleva al arrepentimiento, nos conduce a definitivamente decirle al Señor: cumple tu propósito. Amén. En nosotros. Maravilloso lo que estamos escuchando en esta hora en encuentro con Jesús. ¿Cómo comienza a suceder entonces ese proceso? Porque hasta el momento Dios usa a un hombre, a un pastor, y usted lo cree en fe, pero los reportes seguían igual, el niño seguía en el hospital. ¿Cómo continuó el proceso? Bueno, como el diagnóstico del niño no era el mejor, era, yo pienso que un diagnóstico definitivo y terminal. El doctor que lo operó decidió que sería trasladado el niño al Instituto de Cancerología, donde los oncólogos allí podían dar como un dictamen final y mirar si valía la pena que le hicieran algún tipo de tratamiento o qué determinación tomaban ellos, porque él no era la persona indicada para tomar la decisión sobre la vida de mi hijo o sobre el tratamiento que se le fuera a indicar. Y fue así como llegamos al Instituto de Cancerología, y pues los médicos como que se aterraban de ver el diagnóstico del niño, de ver el resumen de la historia clínica donde el doctor indicaba los 8 tumores, y le hacían exámenes de laboratorio y le salían perfectos. Entonces estaban un poco confundidos. Yo sabía lo que Dios había hecho ya en la vida de mi hijo, pero pues claro, obviamente sí, era muy confuso para ellos. Y fue cuando ellos decidieron volver a examinar las parafinas que ya habían dado un diagnóstico, donde efectivamente le volvieron a dar el mismo diagnóstico y donde ellos dijeron: no entendemos muchas cosas, los exámenes salen bien, pero estas parafinas indican que hay un cáncer muy agresivo y nosotros no podemos cometer errores. Yo en alguna ocasión le dije en una junta médica, le dije al doctor Amarantos, que era el director de la clínica del Instituto de Cancerología de Oncología Pediátrica, le dije: doctor, yo sé que mi hijo no tiene cáncer, mi hijo ya fue sano. Y me dijo: mamita, puedes tener toda la fe que tenga, pero nosotros como ciencia no nos queremos equivocar.
Así que vamos a seguir adelante. Y fue cuando le formularon quimioterapia muy agresiva. Con el primer ciclo de quimioterapia, él perdió totalmente su pelo, sus pestañas, sus cejitas, y empezó a deprimirse muchísimo, muchísimo. Estaba jugando y empezaba a llorar. Fue un cuadro muy, pues para mí era algo muy desgarrador ver a mi hijo en esa situación. Y le hicieron 3 ciclos, pero en el primer ciclo yo exigí que le hicieran una ecografía a mi hijo porque yo estaba totalmente seguro de que mi hijo no tenía ya cáncer. Y efectivamente le hicieron esa ecografía y el doctor dice, es que hay algo extraño, es como si le hubieran pasado la mano así, se le hubieran borrado los tumores, no hay ni un solo tumor. Gloria a Dios. Entonces también seguían muy confundidos, se volvían a reunir, nos citaban a los papitos, nos hacían reunión, nos decían no sabemos, no entendemos lo que ha pasado, pero queremos continuar con la quimioterapia, no nos queremos equivocar.